La Escuela de Montes lo considero como casi mi segunda casa, es decir, que llevamos muchos años colaborando, durante toda la semana yo creo que he hecho una visita, durante época larga, ahora por temas de gestión he tenido que demorar un poco esas visitas y tardo un poquitín más, pero siempre me he considerado muy a gusto y para mí encantado estar aquí y poder de alguna manera intervenir en estos seminarios que tenéis en el programa de doctorado. Sin duda es un reto, teniendo en cuenta mi perfil profesional y sobre todo mi formación, mi background, el dirigirme a un público que, bueno, ya de antemano cuento mis clases en informática. Yo no soy informático, aunque soy doctor en informática, soy matemático, pero siempre es un reto el intentar buscar una especie de lenguaje común, porque la ciencia no deja de ser una actividad de comunicación y por lo tanto yo creo que en el fondo todo docente tenemos como reto intentar adaptarnos a esa background que puede tener nuestro público y ese es mi objetivo. El enfoque que le voy a dar a la charla va a ser más que metodológico, mucho más conceptual. Y la conceptualización, en lugar de irme por divagaciones de tipo matemático, que de alguna forma podría que el público se dispersara, voy a intentar utilizar bastantes ejemplos para ser lo más motivador posible. O sea, mi intención es que, aun siendo matemático, no os asustéis de todas formas de lo que vaya a poner ahí, porque la fórmula la intentaré utilizar con cierta reserva y siempre cuando sea necesario. El título es lo primero que voy a justificar. Agregación de preferencias, supongo que es más fácil, es más comprensible. Después el subtítulo que aparece, conflicto entre racionalidad y valores sociales, yo creo que a lo mejor puede llamar más la atención. Está hablando de un conflicto entre diferentes tipos de propiedades que podemos exigirle a la agregación de preferencia. Y de alguna forma eso es lo que pretendo justificar, por lo menos al principio de la charla. ¿Por qué hablo de ese conflicto en concreto? Bien, el primer conflicto que voy a describir aparece en la primera transparencia. Cuando hablamos de agregación de preferencia, en realidad es porque queremos considerar la preferencia en un grupo, en un todo, en un grupo. Y esa preferencia en el grupo va a surgir de las preferencias individuales. Por lo tanto, quiero que veáis esa primera transparencia como una contraposición entre la dimensión colectiva que tiene todo individuo, de pertenecer a un grupo, y la dimensión individual que de alguna forma es también inherente a nosotros. Es decir, lo colectivo frente a lo individual en muchas ocasiones entra en conflicto. Y no consiste en decantarse por una cosa o por otra, consiste de alguna manera como en el movimiento sístole-diástole, pasar de la parte individual a la parte colectiva y así sucesivamente, porque dependiendo del escenario muchas veces nos tenemos que recoger en un sitio o en otro. Por lo tanto, la contextualización de la charla va a ser evidentemente sobre modelos matemáticos y por lo tanto una visión de una agregación de preferencia de carácter cuantitativo. La información que vamos a tener va a ser cuantitativa, a diferencia de a lo mejor lo que pueden ser mis compañeros dentro de la escuela o dentro del departamento, son de inteligencia artificial, que extienden mucho más su ámbito y no se quedan solo en lo cuantitativo, sino se puede pasar a lo cualitativo, a lo simbólico, etcétera, y entonces ya entraríamos dentro de un campo mucho más general que no es el que pretendo concretamente hacer aquí. Es más de modelo matemático, por lo tanto es una agregación cuantitativa lo que se va a hacer. Por lo tanto, si es cuantitativo, lo primero que vamos a tener, y a lo largo de las charlas se verá, serán problemas del tipo, pues, si se puede articular la información con las reglas de la aritmética, si necesito unidades, porque evidentemente si voy a aplicar la regla de la aritmética para poder construir, pues voy a tener que necesitar un problema con las unidades, en fin, todo eso irá apareciendo a lo largo de las charlas. Pero antes de pasar a la siguiente transparencia, lo que quiero que veáis entonces es que la visión de sociedad que se está dando en ella, de construir la preferencia en grupo, la agregación de preferencia a partir de las individualidades, es una visión liberal de la sociedad, porque podía haber alternativas, que el grupo concretamente estuviera, pues, de alguna manera concebido con un principio de autoridad y lo que presentara de alguna forma como decisión de grupo emergiera o surgiera de ese principio de autoridad. Aquí concretamente lo que surja del grupo son de preferencias individuales y por lo tanto es una visión liberal. También podría darse que en la preferencia del grupo pueden venir familias o pueden venir tribus que de alguna manera articulen esas preferencias. No es esa la idea. La idea es que cada individuo
proporciona su preferencia individual y con esas preferencias individuales construimos el colectivo. Es cierto que aparecerá, y a lo mejor a lo largo de la charla no se pone tan clara, que a lo mejor debería haber propiedades de independencia entre los individuos, porque como matemáticos sabemos que cuando hay independencia, que siempre es una especie de propiedad muy ideal entre los diferentes individuos, el mejor modelo es el aditivo a la hora de construir la preferencia del grupo, la preferencia del colectivo, pero tiene que darse independencia. En el momento en que hay solape de información, es decir, que hay redundancia, o que incluso los grupos de alguna manera se ponen en cierta influencia uno con otro, lo cual desde el punto de vista empírico pues está claro que es mucho más realista. Pues resulta que entonces tendríamos que ir a modelos multiplicativos para intentar evitar esa redundancia, ese solape que suele haber entre esa información. Por tanto, yo quiero, antes de, una vez ya con esa primera transparencia la he logrado estirar haciendo una especie de prólogo, quiero que veáis que todos nos vamos a restringir, en primer lugar, a un conjunto finito de alternativas. Es decir, nuestro problema de decisión o de preferencia que vamos a ver aquí parte de un conjunto finito de alternativas. ¿Por qué hago hincapié en eso? Pues hago hincapié para evitar pensar en un conjunto ilimitado de alternativas que de alguna forma llevaría a una visión mucho más ideal, propia de las teorías de la utilidad, etcétera, que después entraremos en ello. En la teoría de la utilidad es cualquier alternativa que me llegue, soy capaz de valorarla. Aquí concretamente es un conjunto finito de alternativas, con lo cual estoy pasando desde una idea de racionalidad mucho más genérica a la racionalidad acotada, en el fondo, porque solo me voy a restringir a un escenario, un conjunto de alternativas que pretendemos valorar. Esa es la idea. Ahora bien, para describir la naturaleza de la información que vamos a contar, que ya he dicho que es cuantitativa, vamos a distinguir tres ejes, distinguir entre la información ordinal y la información cardinal. La información ordinal me llevaría a un ranking de las alternativas, ordenar de la mejor a la peor. También podría manejar, la cardinal sin embargo, intensidad de preferencia, es decir, que cojo una alternativa y frente a otra y diga una especie de apreciación de cuál es la intensidad con la que se prefiere una a la otra o cuánto está dominada una por la otra. Información local frente a información global. Cuando yo cojo todo el conjunto de alternativas y doy información acerca de todo el conjunto, eso es una información global. Si dedico a coger subconjuntos, normalmente pares, e intento hacer comparaciones entre esos pares y digo cuál se prefiere, o por el contrario, obligo al decisor a dar una intensidad de preferencia, eso sería lo local. Y después, por supuesto, preciso e impreciso, un ranking, pues uno puede decir dentro del ranking que una alternativa ocupa el lugar segundo, y eso sería precisión, mientras que la imprecisión diría que puede alternar del segundo hasta el quinto lugar, y entonces un intervalo evidentemente daría una idea de imprecisión. Esos tres ejes van a catalogar de alguna forma, yo no digo que no pueda haber otros más, la naturaleza de la información que vamos a ofrecer aquí en la descripción del problema. Vamos a fijar la información ordinal en donde de alguna manera el conjunto de alternativas, y aquí concretamente pasamos a un ejemplo, 4 candidatos para un puesto de trabajo, información de tipo cuantitativo, solo influye el orden, es ordinal. Y el orden concretamente me va a decir que esos 4 candidatos, teniendo en cuenta que tengo un equipo de selección de personal de 11, un jurado o un comité de 11 votantes, me van a clasificar, me van a ordenar los candidatos del mejor al peor. Esa sería la información que está apareciendo ahí en la transparencia. Es un ranking y lo que pretendemos de alguna manera es agregar esa información. Pues bien, dentro de la información ordinal vamos a distinguir 2 casos, las votaciones de lo que se conoce como elección social dentro de la teoría económica. La votación es la manera más simple, quizás la más práctica, a la hora de alguna manera agregar esa preferencia. La votación sería pues quedarme solo con una información por parte de los diferentes votantes de qué considera que es la mejor alternativa. En este caso, el primero de los votantes dice que es la alternativa A, el segundo la A y así sucesivamente. Pero no utilizo el resto de información subyacente que representa todo el ranking, sino solo me voy a quedar con la parte, digamos, principal, porque el output del proceso de votación
no es un ranking. El output de todo el proceso de votación sería seleccionar la mejor alternativa. Entonces, en un problema como ese, si utilizamos como regla de agregación la regla de la mayoría, básicamente saldría el candidato B. El candidato B es el que obtiene 4 votos, el resto, el que más tiene 3, y por lo tanto es el candidato B el que se seleccionaría en ese problema de selección de personal. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros nos estamos convirtiendo en una especie de demiurgos y sabemos, es como un guionista y sabe realmente lo que están pensando sus personajes. Y aquí resulta que nosotros estamos controlando todo el ranking que esa persona tiene en la cabeza. Y resulta que al observar el ranking que esas personas tienen en la cabeza, sabemos que ha salido una alternativa, la B, que para 4 personas era la mejor alternativa, pero resulta que estamos observando que era la peor para 1, 2, 3, 7 de los votantes consideraban que la peor alternativa posible para ese puesto de trabajo era la B, el candidato B. Y ese es el que ha salido. Por tanto, eso evidentemente lleva a un conflicto. Y ese conflicto está claro que solo se puede en un principio solucionar pues aumentando el nivel de información que requerimos por parte de, en este caso, los votantes o los del comité de selección. Es decir, que a lo mejor en lugar de hacer una votación, que puede tener problemas, requerimos de la elección social, en donde lo que se van a agregar no va a ser lo que consideran lo mejor para que salga la mejor alternativa, sino se va a agregar ranking para que el output no sea el mejor candidato, sea un ranking social, un ranking agregado. Y ese es el primer problema que tenemos, el primer problema de agregación de preferencias. Es decir, que el output sea concretamente de todo ese proceso un ranking final. ¿Qué ocurre? Que la diferencia que puede haber entre lo que es un sistema de votación y un sistema de elección, en realidad es con el nivel de información que se utiliza. Para el caso de las votaciones, como un iceberg, solo utilizo la parte visible. Para el caso del ranking, observad que hay una parte subyacente que no se había utilizado y esa es la que realmente puede causar el problema. Y eso es lo que tenemos. ¿Cómo podemos ofrecer un ejemplo de elección social? Pues bueno, una cosa muy usual es en un concurso de canción, como puede ser Eurovisión, el tipo de puntuaciones, hay una ordenación, el tipo de puntuaciones que se le dan a las diferentes canciones por los diferentes jueces y que un juez pues, puede ordenar la canción desde la primera hasta la última, este es el ranking, está puesto con números ordinales y bueno, normalmente suele haber una transformación de ese ranking a una escala que es de carácter ordinal, es decir, no es simplemente la posición, que es lo que está describiendo. Puede haber un conjunto de puntuaciones que casi siempre, pero no tiene por qué ser la única, pues puede ser darle la mayor puntuación a la mejor canción y la menor puntuación a la canción que se considere ahí en última posición. Pero eso es una escala convencional. La naturaleza de este tipo de números es ordinal. El número, tened en cuenta que es una cosa muy importante. Ya he dicho que para aplicar las reglas de la aritmética, ya que voy a aplicar las reglas de la aritmética, el asunto de las unidades es muy importante a tener en cuenta. Yo no puedo sumar pimientos con patatas, entonces necesito una unidad. Y aquel que piense que el problema de la unidad, él está inmune, pues que sepa que el problema de la unidad se puede presentar en cosas que yo a mis alumnos, en el caso de probabilidad y estadística, que es la asignatura que cuento, se lo hago de una manera un tanto de broma, pero que ellos enseguida entienden cuál es el problema. Le pongo el caso de un señor que va con su coche y tiene una vaca en el coche, esa vaca es con B, atropella a una vaca que se le cruza en la carretera, que es con V, la quiere llevar al veterinario, carga la vaca con V en la vaca con B, y al arrancar el coche se le caen las dos vacas. Bueno, eso es una agregación, Ahora, el problema que tienen ellos es que yo le he propuesto un dictado. ¿Cómo escribís esas dos vacas? ¿Con B o con V? Cuando yo digo se caen las dos vacas, ¿cómo se escribe? Y entonces cuando uno se enfrenta con el problema de las unidades, hay veces que las cosas suenan exactamente igual, pero aquí, si el pimiento y la patata sé que no se pueden sumar, la vaca con B y la vaca con V, que suenan igual, es cuando uno realmente se encuentra con el problema de las unidades. Ojo con aplicar la aritmética, porque lo primero que tengo que hacer es desechar las unidades y normalizar, es decir, convertirlo en cantidades adimensionales, o bien si conservo las unidades que sean las mismas.
Y eso es muy importante dentro del modelo matemático. Pero por otra parte, la gente actúa como el perro de Pavlov cuando ve un número. Es decir, cuando ve un número todo el mundo se lanza y piensa que puede realizar todas las operaciones de la aritmética posible, porque son números. Y eso es como para un zoólogo que confundir, no sé, que los perros son iguales. Pues bueno, hay razas. Y resulta que no es lo mismo un perro que otro. Pues no es lo mismo un número que otro. Y el número aquí concretamente es ordinal. Y solo tiene sentido porque ordena, pero no se pueden hacer todas las operaciones. Es decir, por ejemplo, que 4 menos 2 no tiene ningún sentido, porque no indica nada, simplemente que 4 es mayor que 2. Eso es lo ordinal. 4 entre 2 es igual a 2, pero eso no significa que esta sea el doble que esta, es que no significa nada, porque no se puede hacer cociente ni se pueden hacer operaciones aritméticas. Luego, eso es importante tenerlo en cuenta en el tema de la agregación. Unidades y naturaleza de los números. Aquí en este caso, en naturaleza ordinal, el tipo de agregación que se está utilizando va a ser lo que se conoce como la regla de Borda, que en este caso sería sumar todos los puntos y lo que aparece aquí, concretamente, convertirlo nuevamente en un ranking, porque solo tiene naturaleza ordinal. Hombre, hay un pequeño truco, y es que se ha sumado, y todo el mundo pensaría que hay intensidad de preferencia ahí detrás, pero es un pequeño truco que en todas las valoraciones se suele hacer, y bueno, es como en casos en donde no se puede aplicar una media aritmética, tendría que aplicarse una mediana, que ahora a lo mejor lo veremos, pero resulta que bueno, pues la gente suele utilizar, porque es más popular, la media aritmética, y aunque no es del todo correcto, pero se podría permitir. El caso es que aquí se observaría que esta sería la primera canción, y por lo tanto en este ranking ordinal que tenemos sería la que se lleva 4 puntos en el ranking colectivo, la siguiente sería la segunda, y por lo tanto se llevan los 3 puntos, la siguiente sería la primera y finalmente la última, que es la cuarta. Cuando yo digo, y hablaba de propiedades de racionalidad, y hablaba de valores sociales, pues bien, racionalidad, que no penséis que la racionalidad, cuando hablo de la regla de la aritmética, solo son de la suma, de las multiplicaciones, de las operaciones aritméticas. Por ejemplo, en el caso de la regla de Borda, todo el mundo esperaría que si yo, por ejemplo, una canción como la segunda, por lo que sea, al final descubrimos que no cumple los requisitos del concurso en el cual se ha presentado, pues que si elimináramos la segunda canción, el ranking se mantuviera. Es decir, me llevaría que como son números ordinales, yo quito la segunda canción y el ranking no se ve afectado. Pues bueno, hay operadores de agregación en la elección social, este operador es la regla de Borda, muy conocido, pero que hay muchos más, en donde esa propiedad que parece tan natural, tan racional, que si yo elimino una canción se mantenga el ranking, no se da. Es decir, si yo elimino una canción y ahora reformulo los puntos, porque ahora ya no puede ser de 1 a 4, sería de 1 a 3, y yo vuelvo a hacer todo el procedimiento, puede que me cambie el ranking. Pues eso es una transgresión de la racionalidad. Cuando yo hablo de transgresión de la racionalidad, estoy diciendo que ciertas propiedades tan lógicas de la aritmética de los números reales no se llega a cumplir aquí. Bien, pero quizás lo más impactante dentro de esta información ordinal y que ya he distinguido entre votación y sobre todo esto de la elección social, sea un teorema que no ha tenido popularidad, no está en la calle. Hay otros resultados que quizá se haya contado más y todo el mundo lo tiene más presente. Es el teorema de Arrow, de mitad del siglo XX. Arrow fue premio Nobel y concretamente habla de un teorema de imposibilidad. Y el teorema de imposibilidad, en el fondo, es el que me justifica el título de esta charla. El conflicto que puede haber entre cierta idea de racionalidad y de valores sociales. El propio teorema de Arrow habla de ese conflicto. En concreto, él habla de 6 axiomas, lo he resumido para que se puedan entender, diciendo que bueno, una vez que agregamos la información, tiene que haber una racionalidad colectiva, es decir, que las preferencias deberían ser transitivas, que además completas, es decir, que siempre se pudiera decir si A es preferido a B o B es preferido a A, lo cual de alguna manera eso lleva a una idea de racionalidad. Después hay algunas de carácter técnico, como el tamaño del problema, pero esas no las voy a tocar, otras de dominio universal, también de carácter técnico, es decir, que una regla de agregación no puede decirse aquí funciona, pero en otros sitios no funciona.
Eso es dominio universal. Esta que tiene un poco que ver con esa pega que le he puesto a la regla de Borda, pero contado quizás de una manera diferente, que se llama relevancia binaria o principio de las alternativas irrelevantes, como se conoce de forma general, que es, si yo tengo dos alternativas, X e Y, y siempre estoy diciendo que X es mayor que Y, si en el resto de los rankings las posiciones cambian salvo las de X e Y, supuestamente ese posicionamiento final de X e Y debía mantenerse. Es lo mismo que he contado con lo de eliminar una canción, muy parecido. Pues bueno, resulta que esto ya hemos visto que no siempre se cumple, y esto es una regla de racionalidad. La condición de Pareto, pues parece casi un valor social. Si todo el mundo, aunque también se podía plantear como algo de racionalidad, si todos los individuos dicen que A es preferido a B, no va a ser el grupo el que le contradiga. Es decir, si estamos construyendo el valor del grupo, la preferencia colectiva a partir de los individuos, y todos unánimemente, y ahí el principio de soberanía, prefiere a A B, no va a haber una contradicción que al final el resultado de agregación diga que B es preferido a A. Y finalmente, y supongo que ese ha sido el motivo por el cual no se ha llegado a extender del todo el teorema de Arrow, es la interpretación del último axioma, que es la no existencia de dictadura. La dictadura no es una cosa, digamos, de voluntad, sino puede ser simplemente una cuestión técnica. Significa que la preferencia del grupo nunca va a tener que coincidir con la de un individuo en particular e incluso un subconjunto. Me refiero siempre. Entonces, ¿qué significa ese sexto axioma dentro del teorema de Arrow? El teorema de Arrow lo que pretende es, como está concebido desde la sociedad liberal, es que la verdad no es patrimonio de nadie. Así está concebido. Es decir, en el fondo, cuando se quejan mucho de las sociedades liberales de que no hay liderazgo, en el fondo es que no se quiere el liderazgo. Tened en cuenta que esa propiedad que está metida está diciendo que no hay ningún grupo o un grupo de individuos que de alguna manera se atribuya el resultado final. ¿Para qué? Para que haya alternancia, no es otra cosa. Es decir, se pretende que haya una cierta alternancia dentro de las sociedades liberales. Con lo cual, lo metemos esos 6 axiomas en un mismo saco y el resultado de Arrow termina diciendo son incompatibles, no se puede. ¿Y eso qué significa a efectos prácticos? Pues que alguien que diga que tiene el método idóneo para agregar preferencias o agregar rankings, que realmente está mintiendo, no es el método idóneo. Siempre podemos encontrar un escenario concreto en donde ese método de alguna manera no cumpla alguna de las propiedades deseables. ¿Qué significa? Pues como todo teorema de imposibilidad, cuestiona el principio objetivo de verdad. Hay mucha gente que eso le produce desazón. Aquí en estos momentos lo que nos está diciendo es que no hay un método objetivamente válido y que esto es lo mejor, sino que podemos oscilar y que depende de qué criterio le quiera dar. Hay épocas en donde a lo mejor primo más una cosa y sin embargo otra de alguna manera la sacrifico. Y eso es de lo que va a versar esta charla, en cómo de alguna forma el precio que se paga por conseguir una solución final como puede ser la agregación de preferencia. Y eso hay que computarlo, y eso hay que contabilizarlo. Y al igual que, por ejemplo, en la estadística se tiene una medida de tendencia central, que sería la agregación, ya sea la media, la mediana y tal, también hay una medida de dispersión. Y la medida de dispersión tiene que asociársele siempre a una medida de agregación. Y de alguna manera aquí lo que se pretende es decir, al igual que puede existir un consenso, tiene que haber una medida asociada que se diga de alguna manera el grado de sacrificio que ciertos individuos o la sociedad ha preocupado por conseguir el consenso. De eso versa de alguna forma la charla. En realidad del teorema de Arrow, si queréis, de alguna forma, siempre podemos encontrar un caso para el cual dicho método es injusto. Bueno, injusto. Puede cojear tanto de propiedades racionales como de propiedades de carácter social. En el fondo, el teorema de Arrow es incompatibilidad entre estos dos principios, que se ha puesto el escenario de lo ordinal, pero alguien puede decir, ¿y en lo cardinal qué? Cuando hablamos de intensidad de preferencia, ¿qué ocurriría? Pues en las intensidades de preferencia, Samuelson en el año 67 demuestra que también el teorema de Arrow se puede extender al caso cardinal, aunque evidentemente el caso cardinal evita muchos de los problemas que puede aparecer en el caso ordinal. Aparecen otros y el caso ordinal evita otros, evidentemente. Yo quiero contar un ejemplo para ver ahora que sí, hay un conflicto entre lo que es el valor, los valores sociales y la racionalidad. Pero también entre los valores sociales puede existir conflicto, lo mismo que puede existir conflicto entre ciertas propiedades de racionalidad entre ellas.
Y aquí quiero contar un ejemplo para que veáis el conflicto que se puede producir entre valores sociales. Y para ello he recurrido a una anécdota que a mí como profesor pues, de muchos años aquí en la casa, pues resulta que en hora de tutoría y dando clase a primero, que todo el mundo piensa, bueno, primero son más revoltosos, sí, pero resulta que su frescura ayuda a generar muchas anécdotas, y esas anécdotas, pues bueno, ya veréis en qué puede concluir esto. Un alumno, que no dejaba de ser un pícaro, evidentemente. Un examen con 10 preguntas, y en una tenía un 10, en las demás tenía un 0. Y evidentemente, a la hora de agregar esa información, de fusionar esa información, su nota media era un 1. Y él llegó a protestar, o sea, llegó al despacho a protestar. Y la protesta era, pues, mire, yo creo que me ha evaluado injustamente. O sea, manejaba una de estas propiedades que yo he dicho del método injusto. A mí me sorprendió de que, bueno, si la nota media le salía, dónde podía llegar su argumentación, y le pregunté que me dijera qué era lo que realmente, o sea, dónde observaba la injusticia. Entonces era un alumno, sí, bastante pícaro, pero bastante espabilado en la argumentación. Me llega y me dice, es que resulta que si hay un compañero que hubiera sacado un 1 en todas, tiene exactamente mi misma nota. Sí, pero yo he demostrado la excelencia en uno de los puntos, es decir, yo he llegado a sacar un 10 en uno de los puntos, y eso no me lo está distinguiendo, es decir, que yo saque la misma nota, este alumno y yo saquemos la misma nota, a mí me parece de una cierta injusticia. Y a mí me llamó la atención, porque resulta que estaba metido en este tema que de alguna forma creí que se podía teorizar, el alumno no se lo esperaba, yo creo que de alguna forma dijo, bueno, porque yo le argumenté. Y entonces me dijo, yo solo he ido a protestar a ver si colaba, pero ahora me ha dado la chapa además se teoriza sobre eso, con lo cual yo creo que en el fondo lo que esperaba, yo lo que quería es que se corriera la voz, es a ese no le proteste, que cuenta unos rollos impresionantes, ¿no? Porque yo lo que le dije es, bueno, ¿y cuál es tu nota? ¿Cuál es la nota que...? Y ahí es donde me llamó la atención, ¿cuál es la nota que de alguna manera tú estarías dispuesto? Dijo, bueno, como yo he conseguido lo máximo o lo mínimo, o sea, eso consigo lo más, al 10, 0, pues yo el punto medio, el 5. Claro, le salía, es lo que quería ajustarlo, evidentemente que le salía el 5. Pero me pareció una solución curiosa, porque dije, anda, pero eso se corresponde con un modelo. Y ahí ya es donde cayó un poco raro. Pues yo ya le contraargumenté, ya como sabía un poquitín por dónde iban los tiros, ya le contraargumenté. De hecho, yo a veces cuando he contado esto, lo he contado también a alumnos y he hablado del conflicto entre la nota media y la nota intermedia. Nota media versus nota intermedia. Bien, ¿quién gana en esa especie de confrontación? Pues bueno, yo lo único que le argumenté es, sí, de acuerdo, aquí te sale. Tú observas que aquí te sale un 5, a este le sale un 1, esa discriminación que pretendías hacer con este caso en donde decías que era la mediocridad más absoluta, pues eso es lo que me decía, es que no ha demostrado nada, un 1 como si fuera un 0, y sin embargo tiene la misma nota que yo, que él saca un 10. Pues yo le puse, bueno, pero ten en cuenta que yo puedo solucionar un problema y resulta que abrir otro, y ese es el asunto del conflicto. Es decir, yo por solucionar un asunto, resulta que me abro otro problema. Y el problema que me abriría con la nota intermedia es que yo aquí te lo soluciono, pero imagínate que hay un individuo que me saque todos 10 salvo un 0. Y entonces ese individuo, con ese sistema tuyo, resulta que le pongo exactamente la misma nota. Con lo cual aquí lo único que es... Si este individuo se ha quedado en su casa y no viene a protestar, evidentemente yo me tengo que colocar de portavoz de este individuo. Yo tengo un conflicto, ¿qué cometo? Según tú, una injusticia contigo o con el compañero ese. Todo el mundo pensaría, bueno, aquí estamos forzando un poco el ejemplo, porque todo el mundo diría, bueno, aquí lo tienes clarísimo. ¿Cómo va a llevarse un 5 una persona que tiene todos 10? Pero este individuo ya estaba convencido, ha dicho, bueno, pues ya no me ha resultado esta estrategia, pero yo seguí teorizando, que era lo que de alguna manera le asustó. Yo dije, en el fondo esto es el principio de la mayoría frente al principio de la minoría. Es decir, la minoría aquí es el 0, que aquí está primando mucho, la mayoría es un 10, aquí la mayoría es un montón de ceros y aquí solo un 10. Principio de la mayoría frente al principio de la minoría. Dos principios sociales que de alguna manera a todo el mundo le gustaría contentar de manera simultánea. En ese gráfico uno lo ve, ese es el principio de la mayoría frente a la minoría. Alguien podría decir casi siempre, y en la estadística se suele hacer, eso es un dato atípico y claramente ese es el que hay que ignorar. Pero en el fondo imaginad que todos estuvieran mirando y los despistados fueran esas que miran hacia la izquierda y que la comida estuviera hacia la derecha. Es decir,
Acabamos de repente a decir, ¿por qué no le habremos dado un poquitín de más peso a la minoría? De hecho, parte de todos los procesos de innovación muchas veces proceden de la minoría. No es lo que todo el mundo está diciendo. Casi siempre se suele decir que bueno, es alguien que va a contracorriente. Entonces, extendí el análisis y de alguna manera le decía al alumno, seguía argumentando, bien, pues todavía lo hubieras tenido peor. Imagínate que en lugar de la media aritmética, hubiéramos elegido la mediana. Es decir, como era una clase de estadística, en lugar de media aritmética, la mediana. Yo ordeno de menor a mayor los datos y resulta que la mediana te hubieras llevado un 0. Es decir, todavía lo cuenta menos, porque la mediana, el dato atípico, no lo cuenta. Te hubieras llevado un 0. Y sin embargo, un alumno, que aquí es más sangrante, porque el otro era todo 1, pero aquí hay 4 ceros, se hubiera llevado más nota que tú, con lo cual todavía hay medidas de tendencia central que te hubieran hecho más pupa que la propia media aritmética. Pero no digamos ya con la moda, es que la moda resulta que todavía es más sangrante para el caso de este alumno, porque la moda se hubiera llevado un 0, pero en este caso, porque la moda es el valor que más se repite, uno que hubiera tenido todo 0, salvo uno, con un 1, ya se hubiera llevado evidentemente la misma nota que él. Con lo cual significa que hay una dirección desfavorable para esa medida de agregación, para ese individuo, y una dirección favorable. En concreto, la desfavorable tiene que ver con el valor que se le dé al valor atípico. Cuanto menos cuente el valor y más cuenten las repeticiones, peor para ese alumno. Cuanto más cuente el valor atípico, mejor para ese alumno. Entonces uno se da cuenta, y aquí ya tengo que utilizar una terminología matemática, que en el fondo este eje se está correspondiendo con las distancias. Se está correspondiendo con la distancia. Una distancia que de alguna forma, en el caso de la mediana, sería la distancia L1, en donde la mediana es aquel valor que minimiza esa función. Pretendemos encontrar el centro de gravedad de los datos, y eso es una agregación de preferencia, que minimiza esa función, la L1. Mientras que la media, en lugar de ser con el valor absoluto, es decir, en lugar de tener exponente 1, tiene exponente 2. Esto magnifica lo que es el dato atípico. Y si lo coloco en LP, resulta que magnifica todavía más el valor del dato atípico. ¿Qué significa? Pues aparte del problema de unidades que ya he contado anteriormente, aparte del problema de la naturaleza de los números, os doy otro consejo a la hora de utilizar un modelo matemático. Intentad por todos los medios que esté parametrizado. Yo sé que hoy en día con las técnicas de computación cubrir todo el espectro de toda la casuística es relativamente fácil con la computación, pero tiene que estar el modelo parametrizado y que el parámetro, porque eso es una condición, el parámetro sea interpretable. ¿Por qué? Porque el parámetro interpretable lo que ayuda es a la narrativa del modelo tan necesaria. Hay que construir la historia, y para construir la historia, evidentemente, ese parámetro se tiene que interpretar. ¿Cómo interpretaríamos esa P de la distancia LP que aparece en donde esto es lo cuadrático? Pues el grado de sensibilidad que se tenga con la minoría. Es decir, un marco basado en distancias ayuda de alguna manera a decir cómo compatibilizo yo ese principio de la mayoría y minoría. A medida que yo me iba hacia esta parte, la moda solo tiene en cuenta no la discrepancia, sino la frecuencia. O sea, no tiene nada que ver con el valor del dato. La mediana tiene que ver con el valor del dato, pero en valor absoluto. Pero a medida que yo voy poniendo el exponente, voy magnificando esa particularidad, ese hecho diferencial, y eso evidentemente resulta que soy mucho más favorable con la minoría ahí. Por tanto, cuando yo voy aumentando, la solución que él me daba era una especie de convergencia, que eso después se demostraba, en donde la función era que el que más discrepara lo hiciera lo menor posible, la máxima discrepancia lo hiciera lo menor posible. El resultado de esto no es ninguna medida de tendencia central, conocida como media, mediana, etcétera, sino que sería el centro del rango de los valores, es decir, x sub 1 más x sub n, que es el mínimo valor, el máximo valor partido por 2, que era lo que proporcionaba el alumno como solución, no es más que el resultado de la distancia infinito, y las propiedades matemáticas nos permitirían decir que cuando p tiende a infinito es donde se llega a L infinito, y esa sería la convergencia de esa función de distancia. Es decir, dentro de una sociedad liberal podemos tener dos extremos. Uno,
que lleva a decir, que sería el de la L1, a reforzar la individualidad, es decir, cada individuo mira por sí mismo su discrepancia respecto del valor central, y eso es, de alguna manera, está relacionado con la idea del principio de la mayoría y con la idea de libertad, incluso, que si equiparamos libertad e individualidad en este caso, mientras que yo, a medida que me preocupo mucho por el que es más discrepante, evidentemente sería reforzando el principio de la minoría, tiene que ver con la fraternidad, por así decirlo, si utilizamos en la terminología de los principios filosóficos de la Revolución Francesa, sería más con la fraternidad que no con la igualdad, pero todo dentro del marco de la concepción liberal de la sociedad, porque en todo estamos construyendo el todo a partir de las individualidades. Entonces, si os dais cuenta, este P, estoy forzando un poco el asunto, porque ahora ya me voy a meter en un tema por el cual entenderéis que es una visión de la política, en realidad lo que se hace en unas elecciones cada 4 años es seleccionar el valor, si es que pudiera ser, eso es una abstracción, el valor de la P. El valor de la P. Es decir, qué grado de sensibilidad tiene la sociedad en ese momento respecto entre el principio de la mayoría y el principio de la minoría. Esa sería la idea. Nosotros este tipo de desarrollo lo tuvimos vamos, era un trabajo con Carlos Romero y del año, no me acuerdo, del 2011, en donde hablábamos de ese balanceo que se puede hacer entre ese principio de la mayoría y el principio de la minoría, porque la solución es, si esto representa la individualidad y esto, por así decirlo, la solidaridad, y tiene que ver con un esquema de una función, la L1 o la L infinito, lo ideal sería buscar una solución compromiso, agregando. Y observad que aquí tengo el parámetro. En lugar de tener la LP, el parámetro aquí aparece en una especie de segmento de combinación convexa, en donde más que, este sería como un sistema bipartidista, un partido que defiende esa solidaridad, otro partido que defiende evidentemente la individualidad o la libertad, como queráis. Esto sería un espectro amplio de partidos, porque la P, pero aquí concretamente estoy ya proponiendo el modelo bipartidista, es decir, el lambda lo que indica es el peso que le damos a un principio respecto de otro. Si le damos un 40% a la solidaridad, un 60% pasa a la individualidad, y así sucesivamente. Y ese es el modelo que nosotros hemos estado manejando a lo largo de todo este asunto, a todo este desarrollo de esta línea de investigación. La solución compromiso, que de alguna manera lleva a combinar esos dos principios sociales, y además lo que se ha hecho ahí, se ha pretendido extender básicamente a diferentes propiedades, tanto de racionalidad como de principios sociales. No solo con las gaviotas puedo poner el ejemplo, yo que soy bastante cinéfilo, pues resulta que ahí tenéis una película que fue una especie de... bueno, tuvo problemas en la taquilla porque la vendieron en los periódicos como si realmente fuera una película casi comercial, y era de las que antiguamente se catalogaban como de arte y ensayo. Pero claro, la crítica la valoró muy bien, la gran mayoría lo valoraban bien, y cuando el público llegaba a la sala se encontraba con muchos de ellos consideraban que era un pestiño y que resulta que aquello no era intragable y pedían que le devolvieran la entrada. Hubo críticos que no le dieron una alta puntuación, lo mismo que había una gaviota mirando para otro lado. Pero resulta que al final el público en general debía haber tenido, a la hora de agregar esas estrellas, que de alguna manera es información cardinal, pues, ordinal, pues podía haber alguien mirado de reojo al menos, tenía que haber una combinación entre principio de la mayoría y principio de la minoría, y no quedarse exclusivamente sesgado por la mayoría de críticos que defraudó al público. Este tipo de agregación de preferencia hoy en día, si tiene cierta repercusión, es porque, por ejemplo, dentro de las ciencias de la web, los recomendadores están a la orden del día, y claramente el mezclar las puntuaciones que de alguna forma ofrecen los diferentes usuarios a la hora de valorar un producto, esa agregación de preferencia, como entenderéis, está pitando, es decir, no solo dentro del Management Science está ahora mismo el interés, es que dentro de la computación y de lo que es el marketing, lo que es incluso el tema de la transformación digital, pues tiene bastante importancia. Entonces, observad que
a la hora de seleccionar un método de agregación de preferencia, por una parte tenemos el influjo del teorema de imposibilidad y por otro caso, como he dicho, la naturaleza, el teorema de Arrow y la naturaleza de la información que tenemos sobre las preferencias. Cuando nos dejamos llevar solo por la naturaleza de la información sobre preferencias, nos sale la casuística. Esta es la casuística. Y nosotros, de alguna forma, de una manera inconsciente, porque no digo que sea una planificación, lo que voy a contar ahora, hemos ido recorriendo a lo largo de los diferentes trabajos que se han ido publicando, se ha recorrido la casuística. Y, por otra parte, si nos dejamos llevar cómo influye el teorema de imposibilidad, concretamente a la selección del modelo, yo ya he contado un modelo en donde se agrega, de alguna manera, el principio de la mayoría y de la minoría, porque de alguna manera lo que pretende es compatibilizar, resolver el teorema de imposibilidad. Entonces, la casuística y todo ese problema que hay ahí a la hora de seleccionar el modelo, nosotros, buscando una herramienta operativa, hemos intentado aplicar esa lógica satisfaciente, es decir, cuando uno ya se encuentra que hay un conflicto, cuando uno sabe ya que realmente no va a haber un modelo que sea el que objetivamente podrás vender como el mejor, tiene que abandonar el paradigma de la optimización, es decir, ya no es el mejor, vamos a buscar el óptimo, tiene que abandonarlo para caer en el satisfaciente, es decir, tiene que ponerle una serie de principios, una serie de mínimos, y a partir de ahí todos los que los cumplan resulta que son válidos. O sea, son todos posibles soluciones. Entonces, el intentar buscar el consenso aplicando la lógica satisfaciente a nosotros nos llevó, y en este caso como Carlos Romero era el especialista a nivel internacional, evidentemente de una técnica operativa como la programación por meta, el whole programming, pues evidentemente pudimos de alguna forma abordar ese problema de una manera pues mucho más precisa. Teniendo en cuenta la información de la preferencia, pues teníamos varios problemas, como ya he dicho, esa clasificación, la ordinal, que es propia del social choice, que termina diciendo que una alternativa es preferida a otra, ese es el tipo de información que es más cualitativa o que sí, es un orden en el ranking. Mientras que la cardinal forma parte de la disciplina que se conoce como teoría de la decisión. Si es comparación por pares, dice 7 veces más preferida. Si en realidad maneja una función de utilidad, la función de utilidad es que cada vez que me llegue una alternativa, por eso no me tengo que restringir a un conjunto finito de alternativas, cada vez que me llegue un trabajador, por ejemplo, que no esté dentro de los candidatos, sino cualquiera que me llegue, yo sé valorarlo con esa función de utilidad. Lo único que ocurre es que la función de utilidad no deja de ser algo idealista, pero con un idealismo parecido al romanticismo del siglo XIX. De hecho, la diferencia que puede haber entre la racionalidad de un decisor que lleva a la función de utilidad o la racionalidad acotada que lleva a otro tipo de procedimiento, me gusta poner el ejemplo en el caso de la elección de pareja. Si nosotros lo quisiéramos hacer desde el punto de vista idealista, de tener una especie de función evaluadora en la cabeza para medir la intensidad de preferencia, pues alguien podría decir, le sale el término a la hora de la selección de pareja, el óptimo, que es la media naranja. Entonces, la media naranja, que es una visión romántica del siglo XIX, no es más que alguien que no se sabe dónde está, si ha nacido todavía, si está en otro país, pero es alguien que de alguna manera maximiza esta función. La racionalidad acotada no, la racionalidad acotada es yo tengo unos límites de espacio temporales en donde tengo el problema, aquí lo he seleccionado. Y lo único que puedo establecer es una serie de niveles de aspiración, que es lo que lleva a la programación por meta. La meta es eso, unos niveles de aspiración. Todo aquello que cumpla esos niveles de aspiración es solución al problema. ¿Qué le ocurre? Que la solución al problema desde la perspectiva satisfaciente es más robusta que desde la perspectiva optimizadora. En el caso de la pareja se ve muy claro. Si alguien me aparece y pienso que es mejor, me voy con ello, y punto. Es, de alguna manera, poco estable. Si de la otra forma pienso que cumple los mínimos, yo en realidad pienso que eso es una solución y permanece estable. Con lo cual, la pregunta que hay que hacerse es, ¿puede que en otros problemas de Management Science la idea de función de utilidad sea idónea para intentar exprimir el limón al máximo? Pero en el tema del consenso
no es valorable la robustez de la solución, no es valorable que sea estable en el tiempo, que dura cuanto más mejor. Luego la estabilidad que lo proporciona esa racionalidad acotada parecería ideal a la hora de buscarlo como solución. Lo local, pues ya he dicho, puedo hacer subconjuntos, hacer o ranking pequeño, pero normalmente suele ser la comparación por pares. Mientras que si lo veo en completo, pues puede ser un ranking, en el caso ordinal, o en el caso cardinal, podría venirse incluso un sistema de pesos, es decir, que yo valorara con un sistema de pesos cuánto pesa cada alternativa de las n que tengo. Hay quien ve una cierta relación entre este y esto, y para eso he contado el ejemplo de esto sería el decisor racional, esto es la racionalidad acotada. Esto en lo global y esto concretamente en lo concreto de las n alternativas. Pero aquí por eso lo estamos poniendo. Y lo preciso e impreciso, pues ahora se lleva mucho en el lenguaje. Siempre se ha pensado que todo el problema que venía con la racionalidad era por exigir precisión. En el caso ordinal sería hablar de la duda o de la incomparabilidad. En el caso cardinal, pues sería como dar un intervalo. Y eso, pues ahora mismo, en lo que es el tratamiento de la información, pues suele tener mucho éxito, sobre todo en la publicación. Cada vez que un artículo aparece una cuestión de imprecisión, sobre todo porque está conectado con la lógica borrosa, también con el propio goal programming, que puede ser el interval goal programming, pero bueno. El caso es que ahí tenemos toda la casuística, 8 casos, en donde se está cruzando lo local, lo global, ordinal y cardinal, y en cada uno de ellos se ha dividido en 2, el caso preciso e impreciso. 8 casos, 8 escenarios, y ahí lo único que íbamos era tratando, cuando nos dimos cuenta estábamos publicando, empezamos por aquí y íbamos recorriendo algunos de los casos, y cada uno iba saliendo un artículo diferente y con sus determinadas particularidades. No se hizo ese diseño a priori, digamos que el diseño está contado a posteriori una vez que le vimos un poco el patrón que estábamos siguiendo en nuestra línea de investigación. Una cosa es la información y otra cosa la representación. Y si cuento lo de la representación es porque en el fondo una especie de objetivo ideal que tenemos todos los que hacemos modelización matemática es buscar una teoría unificada. Es decir, nos gustaría que todo esto al final hubiera un único modelo, y eso llevaría el procedimiento, es decir, si ocurre tal, es decir, la teoría unificada es el primer paso sobre todo para lo que es la sistematización del proceso, y que de alguna manera todo el que lo esté utilizando lo vea de una manera muy cómoda, porque si no queda excesivamente disperso. Entonces, en un principio, los casos 1 y 2, que era información local y ordinal, todo lo que sea local tiene que ver con pares, y por lo tanto las matrices de comparación por pares van a ser la herramienta idónea. Aquí lo único que ocurre es que como es información ordinal, eran matrices de comparación por pares binaria, en donde el 1 era, si uno era preferido, la alternativa 1 era preferido a la 2, se le ponía un 1, y la otra tenía que ser un 0. Y así sucesivamente, son 0 y 1, son binarias, y la imprecisión es cuando realmente se permitía la duda, es decir, que entre 1 y 2 no se sabía cuál era preferida y puede ser 0 una y 0 otra. Esa era la imprecisión. Y esa es una matriz de comparación por pares que de alguna manera es una representación del ranking. Pero claro, el ranking visto para par, no el ranking en global. Si quisiéramos verlo en global, aquí lo tenéis, el ranking en global en realidad es como las puntuaciones esas de las canciones. Pues le pongo los máximos puntos a la primera, y etcétera. Y el impreciso sería si en lugar de hablar de un valor preciso se pusiera un intervalo. Si en lugar de ser binario, que es lo ordinal, pero ya le estamos dando la misma estructura, lo ordinal y lo cardinal conviven en la misma nomenclatura, que es la comparación por pares. Pero tened en cuenta o la comparación por pares o el caso este, que de alguna forma vale para el ranking, vale para el sistema de pesos. Aquí, si en lugar de manejar lo binario manejo toda una escala, me sale lo que tradicionalmente se conoce como una matriz de comparación por pares, en este caso valuada. Si en lugar de tener solo un valor tuviera todo un intervalo, es decir, los elementos de las matrices fueran intervalos, pues sería la imprecisión. Y el caso cardinal global, que es este sistema de peso, la importancia que tiene cada alternativa, que se puede normalizar y decir que suma 1, pues resultaría evidentemente un vector en lugar de una matriz, como en el caso ordinal,
un vector, y en la imprecisión, pues que fuera un intervalo, que el peso en realidad no fuera un peso como tal, sino que recorriera todo un intervalo. Bien, en realidad entonces, con este tipo de nomenclatura, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es o la agregación de ranking o la agregación de pesos para obtener un peso colectivo, o bien la agregación de matrices de comparación por pares para obtener una matriz de comparación por pares colectiva. Esa sería la idea. Aquí tenéis una especie de referencia de dónde procede, que son de principios de los 70, algunos de estos procedimientos, de cómo abordar el problema de agregación desde esta perspectiva que os estoy mostrando, sobre todo porque ahora esta agregación, si manejamos la solución compromiso, es utilizando el principio de la mayoría o el principio de la minoría. Es decir, estas son las discrepancias. Este es el ranking social o el peso social que se le da a una alternativa J, y estos son los pesos individuales. Y observad que en esa función están de alguna manera integradas todas las discrepancias. Esos son los sacrificios, eso es una especie de función de sacrificios. ¿A cuánto he tenido que sacar de su impresión inicial para llegar al consenso? Eso es lo que mide esa función. Es una función de sacrificio por lograr al consenso. Y yo creo que en el fondo eso es lo que se está pidiendo en la sociedad hoy en día. Tened en cuenta que el sueño americano, me voy a colocar, el sueño americano está desapareciendo en el sentido de todo el mundo pensaba en un causa-efecto de cuanto más trabajo, más grande el coche, más grande la casa. Pensaba así. Hoy en día se sabe que no va así. Y muchas veces, para conseguir cierto tipo de cosas, evidentemente uno requiere pagar un precio. Y la sociedad a veces, porque conseguir cierto grado de libertad, no sabe qué precio está pagando, o porque conseguir cierto grado de solidaridad, no sabe qué precio está pagando. Y estas funciones es como un registro de ese tipo de precio. Y la pregunta en la cual ahora mismo estamos inmersos en todo este proceso es, ¿no será esa función, que de alguna manera es una función de sacrificio, de lo que se está consiguiendo por llegar a lo colectivo? ¿No será una función que de alguna manera nos mide la conciencia colectiva? Es decir, ahora mismo que el problema en inteligencia artificial, el problema de aprendizaje, y ese es el boom que tiene la inteligencia artificial hoy en día en los procesos de economía, el proceso de aprendizaje está controlado, se sabe cómo, se puede simular cómo se aprende. El Machine Learning está desarrollado, pero el problema que hay abierto es el tema de la decisión. En realidad, en un medio de comunicación pondría un titular diciendo ¿puede ser como presidente de los Estados Unidos una inteligencia artificial? ¿Sí o no? Es decir, ¿tomaría la decisión una máquina? Porque el problema de la decisión está abierto. Y yo creo que uno de los fundamentos, no digo que sea el único, para de alguna forma vincular o simular lo que es la decisión humana es la toma de conciencia. Esa toma de conciencia es un problema que supongo que los psicólogos, los neurólogos, etcétera, todos intentarán de alguna manera aportar algo, pero esa función a mí me empieza a sonar algo parecido, porque la gente no está acostumbrada, o sea, la toma de conciencia es cuando alguien empieza el precio que tiene que pagar, el precio que tiene la vida, el precio que tiene muchas cosas. Y yo de alguna forma lo que estoy vinculándolo es en ese sentido. Es desde el punto de vista cualitativo y todo el mundo pensará que tiene un carácter emocional, y es verdad que tiene un carácter emocional. Pero así es como lo estamos planteando. Este es el caso global, con ranking o con sistema de peso. Si fueran matrices, pues esa sería la formulación. Esa sería la formulación. Ahora tengo doble índice. Y hay que tener en cuenta que los principios sociales, como veis ahí, el 1 infinito, lo que me sirve es para coser las preferencias individuales y pasarlo a la preferencia social. Después, más adelante, veremos que habrá otro cosido, como es poder pasar de la información local a la información global. Y ahí no van a ser principios sociales, va a ser principios racionales. Lo que estoy ubicando son esas dos fuentes de conflicto, la racionalidad y los principios sociales, ubicándola en todo el proceso. El principio social me sirve para coser todas las individualidades y concretamente crear el colectivo. Eso es lo que muchas veces las constituciones pretenden hacer, ahora mismo que estamos inmersos en eso. Es el cosido, es decir, el poder llegar a definir los trade-offs que se pueden mostrar dentro de los individuos. Y ese es el principio social, a eso me estoy refiriendo.
Entonces ya tenemos ahí descrito, yo lo he identificado con el tema de libertad, pero si queréis individualismo, podía ser, porque hay mucha gente que la individualidad puede estar presente en muchos procesos, perdón, la libertad. Pero la suma de ambos, el combinar ambos es lo que he descrito anteriormente en el ejemplo, en el caso de la nota. Bien, esa es la formulación, desde un punto de vista de la optimización, mi función objetivo, que lo pone como máximo y no como mínimo, pues son discrepancias porque tiene puesto el valor negativo, porque casi siempre con la terminología de la teoría de la utilidad, casi siempre venía como maximizar la utilidad, y observad que se ha puesto negativo para conservar eso del máximo, en algunos de los trabajos lo teníamos hecho así, pero en realidad era minimizar las discrepancias. Y el conjunto factible, pues ahí el conjunto factible, pues se le pueden meter condiciones de normalización, condiciones de unidades, es decir, todos esos problemas que le he ido poniendo, eso es un saco en donde todas las restricciones que yo tenga en el problema se le pueden ir poniendo, incluso algunas de racionalidad. Bien, haciendo un pequeño cambio de variable, en ese proceso resulta que me sale, todo esto los que controlen algo de la formulación de programación por meta, variables negativas y positivas. Negativa es lo que yo excedo en mi nivel de expectativa o mi nivel de aspiración, lo que me quedo corto, perdón, y esto es lo que lo supero. Entonces, de alguna manera, con ese cambio de variable, pues me saldría una formulación mucho más sencilla de computar, aunque hoy en día con los medios de computación que hay, incluso muchas metaheurísticas, ese tipo de planteamiento de que esa formulación de optimización fuera compleja, a lo mejor ahora ya no tiene sentido. Ahora lo único que ocurre es que gracias a que es interpretable esta formulación me da mucho más, o sea, lo otro es más empírico, más de evidencia, pero esto evidentemente por ser un modelo, ser parametrizado y el parámetro tener interpretación, pues evidentemente es mucho más jugoso a la hora de interpretar. Entonces, esta es la parte de la fraternidad, la parte de intentar que el que más se aparte lo haga lo menos posible. Este es el que más se aparta, que es una función artificial, y se construye con eso que aparece aquí concretamente como restricción. Y esta es la parte, de alguna manera, de agregar individualmente lo de la L1 todas las discrepancias, pero esto ya es la formulación, hay que tener en cuenta que estos son estimaciones de un valor y claro, por alguno excederé, por otro buscando el consenso, en uno me pasaré y en otro me quedaré corto, y concretamente son esas variables. Con lo cual, en realidad, esto es una función que mide los cambios, y cuanto menos cambio lo hago del individuo, mientras más aproxime el individuo al colectivo, mejor, porque evidentemente menos sacrificios le producirá. Bueno, como ya he dicho, y ahí de alguna forma voy a ir acabando, teniendo en cuenta que me habían dicho 1 hora, y yo voy a ir acotando un poco para no cansar. Habéis debido poner, a veces he visto la cara, o sea, yo a los alumnos suelo hacer una valoración así de ver si les estoy cansando mucho, y normalmente hubiera sido más corto si hubiera visto caras de cierto cansancio, no he visto esa cara. Ahora ya sí, cuando pasa la hora ya veo que, bueno, ya voy a ver cuándo va acabando, ¿no? Tenía más material, entonces por eso voy acabando poco a poco, y os voy a contar, sobre todo, porque dentro de la página del grupo, en las páginas individuales, podéis encontrar algunas de estas referencias, que no las he puesto de manera extensa, pero nosotros partimos del caso ordinal global preciso, había dicho anteriormente, pero es este, y concretamente esta es nuestra formulación. Nuestra formulación se acogía a la formulación y es del año, el primero de los artículos que sacamos del año 99, en donde empezamos a trabajar con esta clase de problema. Después lo pasamos de preciso a impreciso, y en lugar de formulación por goal programming fue interval goal programming, es decir, aquí le dimos ese carácter de imprecisión, y concretamente lo más curioso es que este fue el artículo que al final tuvo más acogida por aquello de que las keywords funcionan, es decir, la mercadotecnia en la publicación funciona como en cualquier otro sitio. Se llevaba el tema de hablar de información imprecisa, y nosotros lo que queríamos que era simplemente un caso particular, que lo estábamos utilizando el interval goal programming, pues resulta que era el que más citado. ¿Por qué? Porque era lo que se estaba llevando. Entonces, aunque el otro ha funcionado muy bien y siguen viéndolo como... Después pasamos a las funciones, claro, la cardinal. Hicimos una cosa con las funciones de utilidad, que en realidad era coger como la función de utilidad no tiene sentido en este escenario de racionalidad acotada,
lo que hicimos fue coger una especie de muestra de entrenamiento de n alternativas, ahí medirle la función de utilidad y concretamente después interpolar esa función. Es decir, hicimos un problema parecido a la regresión, que de alguna manera nos llevó a meter en el mismo marco que yo he manejado de forma genérica el problema de las funciones de utilidad, aunque ahí no tendría cabida. Lo que tendría cabida en todo caso eran las comparaciones por pares o bien esos sistemas de pesos completos. Pero así es como se hizo. Y después ya, o sea, no cubrimos los 8 porque no queríamos que los editores nos dijeran, bueno, está ahí, en realidad esto es la churrera o es la... Claro, que es lo que uno teme, en realidad eso que está aquí estáis viendo lo que popularmente en el plano de la investigación se entendería como una churrera. Es decir, que en el fondo, nosotros ya digo que esto porque está contado a posteriori y de alguna, pero nosotros paramos en un momento determinado, decimos este caso, hicimos este, hicimos el siguiente de matrices de comparación por pares, del 2007. Y ahí concretamente lo que llegábamos era a agregar matrices de comparación por pares para obtener una matriz de comparación por pares del grupo. Pero claro, y con eso acabo, para poder pasar de la información local de la matriz de comparación por pares a un sistema de pesos o a un ranking, necesitaba ciertas propiedades de aquí. O sea, yo por ejemplo, en el caso de la HP, evidentemente la matriz de comparación por pares tiene que verificar ciertas propiedades para poder vincular una matriz de comparación por pares con un sistema de peso. Entonces ahí surgía el problema de la racionalidad. Pasar de lo global a lo local, eso es inmediato, eso no tiene ningún problema. Ahora, pasar de lo local a lo global, pues evidentemente esto es como lo diferencial y lo integral. Sí que la lógica es muy parecida al cálculo diferencial. Lo local es lo diferencial, lo integral es lo global. Entonces el problema está cómo integro todo lo local para conseguir lo global. Necesitaría ciertas propiedades de racionalidad, que en el caso ordinal pues tenía que ver con la transitividad y con ciertos tipos de órdenes específicos, y en el caso cardinal pues la consistencia, que tiene que ver con una especie de transitividad cuantitativa, y la reciprocidad, que es simplemente para intentar que no se formen, bueno, ciertos ciclos, aunque el otro ciclo de orden 3, ciclos de orden 2. El caso es que eso lo incluíamos aquí, lo incluíamos dentro de esas propiedades de racionalidad en el conjunto factible, y así construíamos el modelo. Yo lo único que ya no cuento es lo que en otro momento, si hubiera, o en otra ocasión, o alguien que quiera, es los principios, o sea, la puerta estaba abierta, tal y como lo he estructurado, para una teoría unificada. La teoría unificada sería, en lugar de hablar de vectores, ya hablar directamente de matrices, porque sé que a partir de esas matrices pueden salir los vectores, siempre y cuando tenga ciertas propiedades. Entonces, la teoría unificada es toda esta casuística, que alguien lo puede interpretar como esa churrera a la hora de generar artículos, pues evidentemente sí generar una teoría que englobara los 8 casos que aparece ahí y que eso evidentemente ayudara a un cierto orden metodológico de cómo abordar una cosa como esta. Pero uno se da cuenta que ahí puede entrar, y me voy a meter en una, para finalizar, con una especie ya que esto es un curso de doctorado y que tiene que ver con investigación, entra una especie de algo que podríamos llamar la paradoja o el conflicto del investigador. Porque, ¿qué hacer? Imaginad, porque esto está contado a posteriori. O sea, se puede decir que en ese sentido está contado a posteriori. Pero un matemático, como en mi caso de formación, que va buscando teorías unificadas, ¿qué debe hacer? ¿Quedarse con los casos particulares para así tener 4 publicaciones? ¿O ir buscando la teoría unificada que englobe? Hombre, yo la solución la puedo tener tranquila en el sentido de que toda teoría unificada en el plano de la matemática dan tanta caña, o sea, dan tanta caña a los revisores, que a uno le obligan al plano local. Es decir, le obligan al plano local. Porque básicamente voy a decir que vas a llegar tú y vas a ser el que de alguna manera le dé solución a este problema. Pues normalmente te obliga a hablar y ahí nosotros relajamos la conciencia. Es decir, bueno, pues ya está, si hay que irse a los casos particulares, estos son los locales y con los locales construimos el global, hablando de ese tipo de terminología. Pero claro, habría que ver, si tuviéramos esa cabida,
¿a dónde llegaría nuestro espíritu científico? Si un artículo con la teoría unificada o muchos artículos entrando dentro de este proceso de producción en el que se ha convertido de alguna manera la investigación en nuestro sistema. Bueno, con eso acabo, espero que de alguna manera os haya ilustrado cuál es la línea de investigación y muchas gracias por vuestra atención. No sé si hay preguntas. Si hay preguntas, yo ya quedo abierto, ya no sé, el que tenga que irse o quiera irse se puede ir y ya no tenemos ningún tipo de conflicto con esa... Sí. Bueno, dos en realidad. Empiezo por la segunda. ¿Ya tienes el artículo con todo unificado? No, curiosamente, o sea, lo tengo esbozado, lo que sería ese artículo. Lo único que ocurre es que es verdad que hay fleco, y aún así cuando uno expone, el artículo me sirve de señuelo ahora mismo en un curso en donde tiene que ver con metodología de la investigación, y yo a los alumnos le termino contando un poco esos principios de por dónde pueden ir y me ayuda de ejercicio para que ellos vayan practicando. No es un artículo que uno pueda pensar que sea publicable, no creo que acabara con todo, es una broma todo lo que acabo de contar, pero de alguna forma también me servía para ver lo local y lo global, es decir, ahí lo estábamos viendo. Pero básicamente está esbozado, es decir, sí tengo el artículo, no está mandado. Sí tengo el artículo, pero no está mandado. Y de hecho en esta presentación está la última parte, que es la que no he querido mostraros, pero no he querido mostraros no simplemente a ver si alguien va a captar la idea, no era esa la intención, sino simplemente porque ya se me había echado el tiempo encima. Pero sí, está básicamente los pormenores hechos. Bueno, entonces, vuelvo a la primera pregunta, porque en realidad me ha encantado la presentación por hacernos pensar la cantidad de, bueno, un matemático poniendo de forma bastante formal cosas que a veces las tenemos bastante sueltas. Entonces, por ese punto, estupendo. Pero me gustaría a lo mejor que discutieras un poco más poniéndolo en alguna perspectiva, como siempre, no solo matemáticos, más práctica. Digamos, por ejemplo, los temas actuales de cambios globales, la percepción que tenemos como sociedad de estos cambios, los beneficios, los impactos que vamos a tener en el futuro, y pensar que todos vamos a tomar decisiones basadas mucho más en la percepción que en lo que una máquina perfecta de información nos ya pudiera apuntar. Mira, si seguís así, vais en esta dirección. Y que a lo mejor algunos plantearían, bueno, la inteligencia artificial y machine learning, etcétera, a lo mejor ya nos llevaría en el futuro a esa máquina perfecta que sustituiría la percepción como tomador de decisiones. Eso me parece lo más filosófico, lo más interesante de todo lo que planteas. Eso todo va a ser muy válido, o me parece bastante importante y válido, para que nos pueda indicar en el futuro hacia dónde vamos si seguimos baseando nuestras informaciones o nuestras decisiones en la percepción social, la percepción de cómo somos, de los humanos. Pero con el impacto ahora de esas nuevas tecnologías, de a lo mejor ayudarnos a mejorar la percepción, eso todo se torna un poco más relativo, con la importancia de estas plataformas más relativas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo lo planteas? Hombre, la cuestión de intentar, o sea, la agregación de información y sobre todo las estadísticas, el data science, que es lo que se puede decir que es lo que está detrás de... El data science en el fondo no deja de ser un tema más de percepción, de management, incluso marketing, son donde de alguna manera uno lo puede observar además en los títulos, donde se puede encontrar más la palabra data science, en temas de salud, en temas de negocio o management, en temas de marketing. Es lo que de alguna forma a uno le interesan más los datos. En lo demás, a ver, yo creo que esto va oscilando entre el principio, entre la idea de agregar información de manera individual en ciertos temas y otros en los principios de autoridad. Cuando yo he puesto antes esa transparencia de una red social o de un recomendador de películas, a ver si lo encuentro aquí, la pregunta es
yo que soy cinéfilo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo veo yo la información viendo el total, viendo el nivel total? ¿Hago algún tipo de operador alternativo, ya que controla uno todas las herramientas de agregación? Pues yo voy a decir lo que yo concretamente hago. Me dejo guiar por un grupo. O sea, me dejo guiar por un grupo. Es decir, de momento, yo no sé, la inteligencia artificial va en un camino parecido no a suplantar al humano, va en un camino parecido a lo que podía ser en la aeronáutica. En el momento que ellos intentaban imitar a un pájaro, se estrellaban. Lo que quieren es conseguir el output parecido al pájaro, pero aproximado. Pero evidentemente son otras cosas, son otras cosas. Al final, un informe como este puede quedar en eso, en un informe, pero la decisión final, evidentemente, no deja de ser. Yo no digo que se pueda llegar a simular, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo modelizar un sólido rígido que no tiene capacidad de protestar. Es decir, un físico no se va a encontrar como una persona que se dedica a análisis de decisiones, en donde la rebeldía forma parte de, digamos, de las posibilidades. Es decir, exploramos opciones, y si alguien te está diciendo que uno se va a comportar como tal, normalmente ya le está incentivando el espíritu de rebeldía, es decir, yo es que a ese modelo no me someto. Entonces explora otra cosa. Con lo cual, en el fondo, ten en cuenta que es un domesticado de ciertas cosas. Por ejemplo, se intentó domesticar la incertidumbre y para eso se tiene el cálculo de probabilidades. Pero el cálculo de probabilidades, al menos el que nosotros contamos, no deja de ser eso, una incertidumbre domesticada, pero existe incertidumbre salvaje, imposible domesticar, aunque eso evidentemente lleve una desazón. La computación no deja de intentar domesticar la casuística, intentar domesticar la combinatoria, que evidentemente alguien, pues ¿cómo hacíamos los mortales antes de tener la computación? Como solo vivimos una vida, pues evidentemente lo que te queda es el arte, y entonces o lees una novela o ves una película y de alguna manera te logra ponerte en el lugar de otro. Y esos universos múltiples, por así decirlo, solo se podía hacer a través del arte porque te lograbas de alguna manera ubicar ahí. Ahora de repente tenemos la computación que permite hacer todo el recorrido. Pero al final, la toma de decisiones es cierto que oscilará, es decir, no creo que tenga unas únicas alternativas. Yo cuando digo que aquí hay una agregación, llegará el momento en que a lo mejor el principio de autoridad, ya sea por meritocracia, ya sea por otra, se ponga de manifiesto. De hecho, las civilizaciones de alguna manera ofertan diferentes maneras de cómo abordar esa agregación de información. Es decir, nuestras civilizaciones que proceden del monoteísmo, las hay como la cristiana, que de alguna forma tiene una literalidad de interpretar la Biblia, que es la objetividad que hemos arrastrado en la ciencia, es esa. Hay las que interpretan, y ahí tienes el caso de los judíos. En nuestro caso dividimos entre el orden político y el orden espiritual. En el caso islámico, orden político y espiritual están mezclados. Es decir, maneras de abordarlo hay muchas. Entonces, esto no deja de ser, en un principio, pues lo contaba Sonia al principio, a mí me atrajo las redes sociales a la hora de metodología para enseñar y creé desde la asignatura, me he tirado 6 años con Twitter para de alguna manera contar mi asignatura, poco a poco lo voy amoldando. No significa que la herramienta haya desaparecido, es que de alguna forma la voy adaptando porque sé que hay algunas cosas, algunos pros, algunos contras. Por ejemplo, en tu caso, el que estabas planteando tú, a mí se me ocurre una película que podía servir de ejemplo. Es la penúltima, porque hay una última creo, de Clint Eastwood, se llama Sully, y es la historia del piloto que de alguna manera aterriza el avión en el río Hudson. Ahí entra la confrontación entre la máquina, el simulador de vuelo, y el individuo. Es una rebeldía del individuo frente al simulador de vuelo. ¿Qué le decanta? Al principio parece que es un error, porque bueno, de hecho le hacen ¿qué le decanta por una cosa? Los fantasmas que tiene ese individuo en la cabeza. Lo emocional es lo que le lleva a tomar la decisión. Esa persona, desde el principio de la película, tiene una obsesión, y es que es post-11S y está viendo el avión que se estrella en un edificio, y se despierta con pesadilla, y tiene esa impresión que le ha causado, que lleva en un momento determinado, antes de que le pasara, a tomar esa decisión, que después resultaba que era la correcta.
pero resultaba que era la correcta. Pero así se toman las decisiones. Hay quien dice, pues quitarle el aspecto emocional es bueno porque al final se llegará a una mejor decisión. Yo es que creo que frente a la contradicción, ya me dirás, o sea, si yo lo que he puesto a lo largo de todas las charlas es que hay veces que no se puede uno decantar por lo bueno, hay simplemente una tendencia en esos momentos o a veces hay un conflicto. Y ante el conflicto lo único que prima son lo emocional muchas veces, a lo que estamos abocados en muchas ocasiones. Ahora, lo único que ocurre es que podemos seguir pidiendo evidencia y esta serie de cosas nos da informes y con los informes a lo mejor logramos matizar esa parte emocional. Ahora, no creo que se llegue a quitar del todo. ¿Y si pudiéramos adaptar esas opiniones ajenas a nuestros gustos personales? Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión, porque yo, por ejemplo, he contado aquí que los individuos eran independientes. Ahora mismo mi foco lo tengo puesto en lo que son, podríamos hablar, una especie de teoría de la claudicación. Si yo veo, y yo por ejemplo veo la película, y estoy en un momento determinado, digo, esta la voy a plantar, o sea, es verdad que esto lo que voy a contar forma parte del sesgo. Lo único que ocurre es que el sesgo, y eso lo saben bien los de marketing, puede venir de diferentes fuentes. Es decir, cuando uno va a vender un piso, el primero que planta el precio, todo el precio oscila en torno a ese precio de salida. Entonces ya está marcando un sesgo. Pero muchas veces, cuando uno quiere concretamente poner una valoración de una película, mira que han hecho el resto. Es decir, logra matizar incluso sus preferencias individuales hasta tal punto de no saber si son las preferencias individuales o realmente están matizadas por el colectivo. Eso es complicado saberlo. Porque antes, ese tipo de matiz, cuando la sociedad se organiza en estructuras estancos, ya sean familias, tribus, partidos políticos, que muchas veces la visión, no sé si la palabra es laica, pero es la visión, digamos, más cívica de lo que serían esas estructuras. Pues ahora eso se va deshaciendo, esas estructuras estancos se están deshaciendo. Hoy en día llegan a hablar incluso que se aglutinan en torno a un hashtag. Es decir, es un hashtag el que polariza. Y evidentemente eso lleva a decir que son mucho más, hasta el punto que está dentro de la terminología la idea de democracia líquida. Pues muchas veces ahí intervienen esos influjos. Eso evidentemente es la parte social individual que es muy difícil el discernirla. Es decir, qué parte es de verdad, qué parte... Porque decir que hay una parte individual es como decir que hay una parte que es objetiva. Y eso es complicado. Pero si, por ejemplo, tuvieras el perfil de cada uno de esos críticos y pudieras ponderarlo en función de tu perfil propio... Hombre, para eso existen, por ejemplo, hay unos emparejamientos que hacen atendiendo a los gustos que uno va manifestando, pues te vas produciendo cuáles son tus almas gemelas en un momento determinado y eso ayuda a crear grupos. De hecho, lo que están hablando es que las redes sociales al final terminan siendo nuevamente pequeños reductos de gente, porque si los recomendadores todos te van haciendo lo que tú quieres, al final son como pequeños grupos. Y que esa idea global, es que la globalidad esa quizá se contradiga hasta por la teoría del sistema. Habría que ver si la teoría del sistema al final nos está indicando que en el fondo al final terminan siendo 6-7 nodos los que soporta un sistema por muy complejo que sea todo el tráfico. Entonces, claro, eso llevaría a decir que aunque con Internet hayamos reseteado y nuevamente le demos la oportunidad que pueda surgir una nueva especie de estructura jerárquica, al final termina siendo 4 o 5 nodos los que lo sustentan. Son las grandes empresas de Internet las que de verdad pasan el tráfico por ahí. Yo creo que eso ahora mismo no sabría decir si hay un resultado específico. Me sale más un resultado más anecdótico, como son la teoría de los 6 grados, que es esas interacciones entre la gente, ¿no? Que desconocidos, que de alguna manera el número de pasos intermedios que hay son 6 de media. Pero de alguna forma eso tiene que ver con la teoría del sistema y que tiene que ver también con nuestra propia autoorganización. Es decir, que hay que entender que todo esto solo son herramientas de análisis, herramientas conceptuales y que sirven para la narrativa. Porque una cosa importante en el análisis de datos es la narrativa. Yo creo que para hacer de manera honrada una analítica de datos, lo primero que uno tiene que tener es la fuente de donde ha sacado los datos de manera accesible, para que alguien pueda replicar su propio experimento, que tiene que estar divulgada o suficientemente asequible también y accesible la propia herramienta que se maneje, que se vaya a utilizar y que a uno le digan en qué están basadas las conclusiones para que uno pueda montar de otra manera. Porque siempre el confrontar ideas, o
sea, el que quiera encontrar la objetividad que hoy en día se ha perdido, porque la objetividad, pues, la nostalgia esa de absoluto, de las religiones, pasó a la ciencia, y hoy en día el error que puede ser que caiga en la ciencia de datos, y alguien piense que en los datos donde está la verdad objetiva. Yo creo que en el fondo si somos de alguna manera precavidos en ese sentido, veremos que al final el debate existirá y que existirá la diversidad de opiniones y que todo esto quedará como informe, es decir, no queda de otra manera, una herramienta de análisis. Sí, dime, Casimiro. La pregunta que quería hacer es, ¿tú consideras estos modelos como neutrales al tipo de ser humano que estamos considerando? O sea, ¿podrían ser aplicables tanto a una sociedad como el Egipto del siglo XV durante el Reino Nuevo? No, porque, a ver, todos estos modelos creo que lo he contextualizado desde el principio. Se basan en la mentalidad, o sea, cuando yo he hablado de Arrow, he hablado de cómo se construye el colectivo. La agregación esta de preferencia es la mentalidad liberal. ¿No son neutrales respecto a...? No, es una concepción social concreta. Lo digo porque, por ejemplo, habría el último experimento, digamos, en Occidente, que se ha hecho con una estructura que no eran los individuos lo que colectivos, es decir, en lugar de buscar familia, buscar tribu, ha sido la raza. Y eso ha sido así, ¿no? En el fondo, yo creo que esto es ya partiendo de una concepción, por ejemplo, el orden lexicográfico, aquí no está contemplado, y eso no es el liberal. El lexicográfico no deja de ser una jerarquía a priori, que uno tiene unos objetivos concretos que prima antes y después vienen los siguientes. Es decir, no es neutral. Tiene una visión ya muy concreta, que a partir de lo individual construye el colectivo. Esa es la... Sí, me encantó la idea de la toma de conciencia. Pero no sé si entendí bien qué es la toma de conciencia. Bueno, eso también ha sido una especie de riesgo por mi parte, hablar en ese sentido, porque es demasiado usado. Es decir, yo estoy convencido que no es eso. Simplemente, a veces, uno, por intentar ilustrar cierto tipo de conceptos, pues a veces buscando una metáfora o un cierto paralelismo, pero estamos hablando de una función que lo que recoge es el sacrificio que se produce, es decir, que lo individual, de alguna manera, uno tenga que sacrificar, es decir, yo hubiera elegido el candidato tal, pero al final no se ha elegido uno que yo lo había puesto en tercera posición, y otro saldrá que le había elegido el último. Entonces, ese sacrificio que se produce en aras de conseguir el consenso final, eso puede estar recogido dentro de una función, que es como yo he interpretado esa función de logro. Eso que aparece ahí tiene un nombre específico, se llama función del logro, es una función que hay que optimizar, pero no es la optimización de la teoría de la utilidad. Digamos que aquí es una optimización de las variables esas de desviación negativa y positiva, que es otra historia. O sea, no es que de repente abandonemos el paradigma optimizador para meternos en otro, es que la optimización recae en otra cosa. Antes recaía en la mejor función de utilidad y ahora recae en esos ajustes que yo tengo que realizar por conseguir el consenso. Es decir, son las desviaciones de la estadística en el fondo. Por eso he dicho la medida de tendencia central y las desviaciones. ¿Es verdad si no tenía alguna influencia de una cosa que se llama tener más conciencia de lo que se pasa y si esto influencia en las preferencias? ¿Cómo es esto? Hombre, yo estoy convencido que si esto se utiliza como informe, respondiendo a tu caso, se utiliza como informe, crea evidentemente una nueva información. Es decir, si el proceso fuera iterativo, pues evidentemente eso va condicionando. Yo creo que en el fondo hay que distinguir lo que son tomas de decisiones estáticas y dinámicas. Entonces hay veces que, por ejemplo, en el caso de la opción política ya sabemos que el dinamismo lo da cada 4 años, que son las elecciones. Y evidentemente, y evidentemente los debates puntuales que haya, pero yo me estoy refiriendo en el caso general, que eso es lo que puede proporcionar el dinamismo. Sí, dime. Bueno, lo primero es que creo que es obligado decir que Luis tenía razón. Creo que ha sido una charla brillante, la verdad. Bueno, me alegro que haya gustado uno. Luego, cuando estabas hablando de lo que nos has contado, a mí se me iba enseguida a la cabeza a ejemplos de ciencias sociales, de economía, de ciencias políticas, de filosofía casi, cuestiones. Sí. Pero buscando en nuestro ámbito,
también me parecía que es de mucha aplicación en algo muy concreto, que es la declaración y la gestión de espacios protegidos, por el tipo de naturaleza tan diversa que tiene. Información muy concreta, muy precisa, muy de superficies de especies, de cosas que se pueden cuantificar, pero también opiniones, la percepción de la sociedad, a escala local de la gente que vive en esas zonas, pero también de la gente que vive lejos, pero también interviene en las decisiones. Y la duda es si estas técnicas se han aplicado en este campo. Esa es la vinculación que tenemos en el grupo de investigación. Es decir, nuestro grupo de investigación tiene, bueno, de hecho, por decirte solo un detalle, en algunas de las aproximaciones que hemos hecho, yo, claro, evidentemente ellos son los expertos, yo de alguna manera lo que podía aportar algo del modelo matemático y de esa narrativa que puede venir en torno a lo mejor a ciertos parámetros, pero en la distinción que se ha hecho entre esa L1, L infinito, entre una L1 y, por ejemplo, una L2. Pues no sé la L infinito porque yo al alumno aquel que llegó protestando le dije, como habrás visto, la media aritmética es el consenso de que podías haber salido mucho más perjudicado y no es tu solución. Pero un compromiso entre esas dos cosas, parece que la media aritmética encontraba su razonamiento. ¿Por qué se maneja la...? Yo hasta entonces era un tema puramente de cálculo diferencial, es decir, la función valor absoluto no es diferenciable, el cuadrado es diferenciable y así es como lo contaba como matemático. Pero después resulta que no, que parece que hay mucho más, hay cosas detrás y uno lo descubre en el momento que plantea el problema desde otra perspectiva. Pero nosotros, por ejemplo, cuando hemos manejado stakeholders que eran más homogéneos, o sea, comunidades, clústeres más homogéneos, de propietarios de terreno, de personas que se dedican a la gestión a nivel político, de usuarios de otro tipo, pues muchas veces para hacer una especie de cohesión interna, de agregar interno dentro del grupo, no ha importado manejar la L1 porque aquí la diversidad no es grande, es decir, ya hay una seña de identidad que permite decir que las individualidades, bueno, cada uno diga su opinión porque en el fondo ya nuestra identidad ya está de alguna salvaguardada por la etiqueta. Mientras que cuando se tienen que enfrentar entre grupos es cuando parece que el principio de la minoría, el valor atípico, tendría algo que ver. Entonces, bueno, eso es simplemente una cosa anecdótica, pero para que vean que siempre hemos estado interesados en que este tipo de modelos pudieran tener su repercusión, y sobre todo en el plano del multicriterio, que evidentemente ese es el punto de partida que tenemos prácticamente todo, que las técnicas multicriterio, esa fue mi tesis doctoral también, versando sobre multicriterio, que aquí alguien puede decir, bueno, ¿y qué diferencia puede haber entre multiagente, que son multiindividuos, y multicriterios? Pues lo mismo que he dicho con lo del sólido rígido. No es lo mismo modelizar un sólido rígido que no te protesta que modelizar un individuo que evidentemente existe capacidad de rebeldía. Entre los criterios puedo hablar de trade-offs. Es decir, yo puedo coger un criterio, potencia de un coche, precio, consumo, y puedo hacer trade-offs de una manera relativamente sencilla. Para ver trade-offs entre individuos, primero necesito tener un supradecisor, y ese supradecisor, primero la información parece que es mucho más peliaguda, es difícil de obtener, y después por otra parte poner de manifiesto cuánto estoy dispuesto a pasar de un colectivo o de un individuo a otro para que de alguna manera el colectivo funcione, no deja de ser bastante peliagudo. Entonces eso lleva a que el problema de decisión en grupo y decisión multicriterio, aunque formalmente puede ser parecido, pero tiene otros tipos de problemas. Y entre ellos están esos principios sociales. Por eso he hecho tanto hincapié, porque el principio social no lo llega a tener del todo el multicriterio. O puede tener, no sé si... Bueno. Alfredo, todo esto, fíjate que, también por lo que me ha explicado Jacinto, fíjate que al final no ha concluido que hay una solución única, y mucho menos. Entonces, fíjate que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de gestión forestal, que hay unos principios y unas normas, pero la gente habla de gestión forestal participativa, pero no hay una gestión única, una herramienta. ¿Por qué? Porque es algo muy complicado de manejar, de cómo definir los grupos, cómo hacer las preguntas a los stakeholders, es algo que Jacinto no ha hablado, pero tú haces una encuesta, lo que sea, y cada encuesta es un mundo, porque tiene sesgos, cómo los interpretas, si son consistentes, cómo responden, cómo no responden. Entonces, claro, todo esto ya es un campo abierto porque hay muchas incertidumbres. Y claro, por eso creo que encaja muy bien la charla de Jacinto en un programa de investigación forestal, porque la gente tiene la idea de que la gestión forestal tiene que ser participativa, es una especie como de eslogan,
Pero eso cómo se articula, se puede articular de una manera muy sucinta, muy básica, pues un promedio de 5 expertos o 6, pero bueno, puede ser todo lo complicado que quieras. Podría ser otra charla central. Nada, eso, con gente animante. Hay aquí unos doctorandos fenomenales. ¿Una pregunta más? Pues yo creo que de nuevo te tenemos que agradecer tu charla, a mí también me ha encantado y haber llegado a todo tipo de materias y de cuestiones, hasta, como decía Alfredo, casi filosóficas. Sí, pues Eurovisión no volverá a ser lo mismo después de esto. Estamos todos pensando en cómo estamos tomando las decisiones y esta semana. Muchísimas gracias.